Filemón, seguimos con Filemón. Excelente pasaje. Vamos a estar usando nuestra hoja de aplicaciones para las personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. En esta hoja de aplicaciones tenemos unas líneas en blanco. Ahí vamos a ir llenando las palabras que hacen falta. En la época contemporánea, los secuestros se han convertido en un hecho cotidiano. Ya no nos asombran. Escuchamos en las noticias y frecuentemente nos dan a conocer las personas que son secuestradas, las que aparecen y las que nunca aparecen. ¿Cómo te sentirías si estuvieras secuestrado o secuestrada? Si estuvieras atado por un asesino en serie, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías? Estoy seguro que cambiaría tu forma de pensar. Quiero decirte que eso fue lo que le pasó exactamente a una mujer que se llama Ashley Smith, el 12 de marzo del 2005, casi hace 10 años. Ella fue secuestrada en su propia casa por Brian Nichols. Este hombre, después de haber matado a 4 personas, lo hizo para escapar de la corte de Atlanta, donde estaba siendo juzgado por violación. Salió de la corte, huyó y entró a la casa de Ashley. Y entonces, ¿qué pensaba al respecto esta mujer? ¿Puedes ponerte en sus zapatos? Puedes imaginarte en tu casa, tocan a la puerta y de repente alguien entra intempestivamente y te secuestra en tu propia casa. Y te das cuenta cuando llegan las patrullas y te dicen, tenga cuidado, es un asesino en serie. Cuando lo escuchas en las noticias, lo ves como una noticia más. Ya hemos perdido también el asombro y la sensibilidad. Pero cuando te toca en tu propia familia, cambia nuestra forma de percibir las cosas, ¿cierto? Nuestra percepción es diferente. Se dice que le preguntaron a Ashley, ¿qué piensas al respecto, Ashley? Y entonces ella contestó, creo que Dios lo llevó a mi puerta. ¿Puedes creer eso? Creo que Dios lo llevó a mi puerta. Según los informes, Ashley le leyó a Nichols el libro de Una vida con propósito. ¿Lo conocen? Un libro de Rick Warren, un pastor de Estados Unidos, famosísimo hace 10 años, toda una campaña, Una vida con propósito. ¿Y sabes qué? Dice que en ese momento, cuando este hombre estaba con toda la crisis de sentirse libre, de escapar de una inminente muerte, le habló de cómo Dios había cambiado su propia vida, cómo Dios la había sacado de las drogas y cómo Dios podría transformar la de Brian Nichols. Dice Ashley que le dijo que tal vez el destino de Dios para él era que Brian fuera a la cárcel para compartir el evangelio con los demás reclusos. ¿Sabes qué pasó? Brian se entregó a las autoridades y se convirtió en una gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar, el haberle compartido un poco de la palabra de Dios, cambió su perspectiva de vida. Ahora, ¿cómo es eso de un cambio de perspectiva? ¿Cómo es? Mira, ahí en tu hoja dice perspectiva. ¿Qué significa? ¿Qué cosa dice el diccionario? Es el punto de vista desde el cual se analiza o considera un asunto. Es el punto de vista desde el cual se analiza o se considera un asunto. Fíjate qué interesante, porque también se le llama perspectiva a las circunstancias que rodean al que observa. Esas circunstancias que influyen en su percepción o en su juicio.
Y yo quiero decirte una cosa, cada uno de nosotros tiene un punto de vista, tiene una perspectiva muy particular. Generalmente nacemos con la perspectiva del hombre de pecado, el hombre pecador. Y la tenemos tan fija, la tenemos tan arraigada, que nos cuesta trabajo cambiar esa perspectiva. Entonces, ¿qué quiere decir un cambio de perspectiva? Quiere decir que es cambiar el punto de vista sobre un asunto. En este caso, amados, el mensaje tiene como propósito cambiar tu perspectiva como cristiano. Es decir, cambiar nuestro enfoque de cómo Dios quiere que veamos al mundo que necesita ser salvo. ¿Te has puesto a pensar, amado, que el Señor ya te rescató? Le has entregado tu vida al Señor. Y allá afuera hay un mundo debatiéndose entre secuestros, entre sicarios, entre asesinos, y necesitan del Señor, y nosotros estamos callados, sin hacer algo que cambie sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Filemón. Gracias por el ejemplo y el desafío que estás sembrando en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permitas estar atentos y ser sensibles al desafío que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encanta la historia de Filemón, amados. Me encanta cómo Pablo se dirige a Filemón. 3 personajes importantes: Pablo, Filemón, Onésimo, pero todavía aparece por ahí Apio. Y todavía aparece por ahí su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Se acuerdan? Ya se van a acordar. Amados, es interesante cómo Pablo está reconociendo a un Filemón que abre su casa para plantar una iglesia. Un hombre que es de una familia acomodada, tiene buenos recursos económicos, es reconocido en la comunidad de Galicia, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo cuando alguien le presentó el evangelio, que se infiere que fue Pablo, cambia completamente su forma de vivir, cambia su perspectiva de vida. Y ahora Pablo lo está desafiando en esta ocasión, ¿verdad? Le hace un llamado para cambiar su punto de vista acerca de Onésimo. Onésimo, habíamos dicho, ha sido su esclavo. Se fugó. Era un esclavo flojo, irresponsable, desobediente. Decidió ya no estar a las órdenes de su amo y se fugó. Fue. Creo que como cristianos, amados, debemos tener un cambio de perspectiva. Debemos tener una perspectiva transformada. Y siempre la mejor manera de que nosotros podamos hacer ese cambio es recurrir a la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Pablo en Romanos 8:6. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Subraya, por favor, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿De qué estamos hablando, amados? Dice, ocuparnos en las cosas del mundo nos lleva a la muerte. Y es cierto, amado. Si tú estás preocupado por las cosas materiales, si estás preocupado por las cosas que el mundo te ofrece, que el mundo te demanda, quiero decirte, tarde o temprano te va a llevar a la muerte. Pero ocuparnos de la vida espiritual te va a ayudar a solucionar las cosas del mundo. Y además te va a proveer una vida de paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz, pastor? La paz de Dios. La paz de Dios, dice Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que otras personas no entienden. Una paz que muchas personas han quebrantado en nuestro país. Una paz que está lejos de vivirse de la manera correcta. Esa es la paz que te provee la vida espiritual. Ahora, nuestro desafío, amados, es para aprender y para servir y esperar que el Espíritu Santo transforme vidas a nuestro alrededor. Gracias a Dios el Señor ya transformó la tuya, ¿no es cierto? Y las que están a tu alrededor, ¿quién las va a transformar? ¿Por medio de quién? Esto es justamente lo que nosotros estamos esperando.
El desafío es aprender a servir y esperar que el Espíritu Santo transforme vidas a nuestro alrededor. Es decir, necesitamos cambiar nuestra perspectiva de vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos tener un cambio en nuestra forma de ver las cosas? Y he aquí, dice su hoja de trabajo aquí, 3 acciones que debemos observar al abrir y participar en un grupo de vida. Amados, ¿cuál es el desafío que tenemos en nuestra iglesia para el año 2015? Nos estamos preparando para abrir un grupo de vida en casa. Dijimos, mínimo debemos tener 7, mínimo. ¿Sabes cuántos llevamos? Llevamos 4. Llevamos 2 domingos y nadie se ha inscrito, además de los primeros 4. Te quiero decir una cosa, tu desafío es llevar bendición a tu vida y a tu familia. Cuando tú abres tu casa para tener un grupo de estudio bíblico, estás trayendo bendición a tu vida y a la vida de otras personas. Por eso, esta mañana yo quiero que tú veas 3 acciones que debemos observar al abrir y participar en un grupo de vida. Por favor, obsérvalo. 3 acciones que debemos observar cuando abrimos un grupo de vida. Número 1, la primera acción que vamos a observar es ver la mano de Dios en las circunstancias. Ver la mano de Dios en las circunstancias. Observa lo que está pasando. Filemón 1:15. Ayúdenme a leerlo, por favor, y vamos a leerlo en voz alta. Vamos. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para que le recibieses para siempre. Está hablando de Onésimo. Filemón, a lo mejor para eso, quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo. Fíjate qué tal, no le está diciendo se fugó de ti, castígalo, mételo a la cárcel. No, ¿verdad que no le está diciendo eso? Hay un propósito por el cual se apartó de ti por algún tiempo. Y sabes que ese propósito es para que lo recibas otra vez para siempre. Subraya, por favor, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Mira, qué interesante, Pablo pide a Filemón, mira las cosas de una manera diferente. Filemón, míralo desde una forma de verlo centrado en Dios. No es para que veas la huida de Onésimo como un esclavo desobediente. Míralo como la medida de la providencia de Dios. Dios permitió esta circunstancia. Amado, quiero decirte que muchas veces en las cosas que experimentamos en la vida diaria, tú te cuestionas, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y ¿sabes qué? Te enojas contra Dios. Cuando deberíamos tener un punto de vista diferente. ¿Para qué? Cuando deberíamos ver las circunstancias en los planes de Dios. ¿Para qué Dios está permitiendo esto? Y mira, amado, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo le está diciendo a Filemón, tal vez Dios le permitió huir a Onésimo para que pudiera volver como cristiano. No solamente como esclavo, sino como un hermano creyente en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cuando yo recuerdo la vida de algunos de ustedes, los que he conocido en estos 3 años que estamos aquí, escucho sus testimonios, escucho la manera como ha cambiado sus vidas. Algunos de ustedes que llegaron de la Ciudad de México, cosas que olvidaron allá, cosas que están aconteciendo aquí, cómo el Señor ha cambiado sus vidas. ¿Qué cosa es lo que vemos? El plan de Dios, cambiando nuestra forma de ver la vida, ¿no es cierto? El Señor no se equivoca. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Le está presentando un optimismo piadoso a Filemón. Le dice, hay que reconocer que Dios prepara las circunstancias para cumplir sus planes. Y esto es cierto. Dios va cerrando nuestro círculo y nos va llevando en la dirección que Él quiere. ¿Para qué? Para cumplir sus planes. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ayúdenme a leerlo fuerte, por favor. Vamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Subraya los que aman a Dios y subraya los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate qué interesante. Solamente los que aman a Dios pueden cambiar su perspectiva de las circunstancias. Pueden ver las cosas buscando el plan de Dios.
Los que aman a Dios, ¿verdad? Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios tiene un propósito en mi vida, Dios me va a dejar ver ese propósito, ¿cierto? Aun cuando no sean mis propósitos. Hay un axioma que dice, cuando le pidas a Dios que dirija tus pasos, asegúrate de querer mover tus pies. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú quieres que Dios venga a hacer tu voluntad, pero Dios no va a hacer tu voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Y te va a llevar de manera que tú hagas su voluntad. ¿Me están siguiendo? Esa es la parte en la que nosotros debemos estar listos. Fíjate qué interesante, porque yo sé que muchos de nosotros podemos citar este versículo, pero no todos creemos y confiamos en las circunstancias que Dios prepara para cumplir con sus planes. Nos quejamos, Señor, ¿por qué me haces esto, Señor? Cuando deberíamos preguntarnos, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Porque tú estás cambiando mi forma de vivir, me estás poniendo circunstancias diferentes a lo que yo esperaba. ¿Para qué, Señor? Y a veces tú no quieres. Pero Dios sabe cuáles planes tiene para ti. Pregunta, ¿con qué frecuencia te quejas, amado? Levante su mano las personas que suelen quejarse de vez en cuando. Siempre hay algo de qué quejarnos, ¿no es cierto? Siempre hay algo de qué quejarnos. Y déjame decirte, no me refiero sobre precios de la gasolina, no me refiero sobre lo caro de las verduras, se te acabó el gas o los alimentos en los restaurantes, no me refiero de esa queja. ¿Con qué frecuencia te quejas de cosas propias, de ti mismo? Las circunstancias de tu vida, la forma en que van las cosas en el trabajo, aún las cosas de la iglesia. Nos estamos quejando, ¿no es cierto? Nos estamos quejando. Si te quejas de estas cosas es porque no puedes ver las circunstancias que Dios pone delante de nosotros para cumplir su plan. ¿Cómo dijo, pastor? Si te quejas es porque no puedes ver las circunstancias que Dios pone delante de ti, delante de mí, para cumplir su plan. Amado, el Señor generalmente va a poner circunstancias en tu vida que no generalmente van a ser placenteras. Te van a forzar a hacer algo que tú naturalmente no quieres hacer. Pero los planes de Él siempre nos llevan a recibir un bienestar. Si las vieras desde el enfoque de Dios, ¿sabes qué estarías viendo? Oportunidades para servir. Oportunidades para cambiar tu vida, oportunidades para cambiar la vida de otros, oportunidades para sentirte complacido de agradar a Dios. Por eso necesitamos ver la mano de Dios en las circunstancias. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de vida. Necesitamos cambiar el por qué por el para qué. Y eso nos lleva a entender lo que dice Filipenses 2, 13, 15. Fíjate qué interesante, ayúdame a leerlo, por favor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Circula sin murmuraciones y contiendas y subraya, seáis irreprensibles y sencillos. Yo creo que estas palabras estaban dirigidas para los argentinos. Sencillos y carismáticos. Amado, tengo la impresión de que este es el pasaje más ampliamente ignorado en la Biblia. ¿Te das cuenta por qué? Haced esto sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué pasaría si lo aplicamos en nuestra propia familia? Sin murmuraciones y contiendas.
¿Qué pasaría si lo aplicamos en el trabajo? Sin murmuraciones y contiendas. En los sindicatos, en nuestra iglesia, sin murmuraciones y contiendas. ¿Te das cuenta? Por eso, yo creo que este pasaje es el más ampliamente ignorado en la Biblia. O este pasaje es ignorado, o simplemente nos hemos convencido que nuestras quejas y nuestros argumentos no deben ser del tipo que dice este versículo. Yo no sé, pero hay personas que dicen, pastor, a mí la Biblia me viene re bien, nomás habría que quitarle esta hojita de aquí, esta otra hojita de acá, esta otra de acá, y estaría perfecta la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces la ajusto a mi conveniencia. Pero el Señor no nos dio su palabra para ajustarla a nuestra conveniencia, nos la dio para que nuestra conveniencia se ajuste a su palabra. ¿No es cierto? Ver la mano de Dios en las circunstancias. Ahora date cuenta, la idea de reconocer que Dios está trabajando en sus propósitos está directamente unido, está directamente vinculado, está directamente dirigido a la orden de no quejarse o discutir. No discutas, no te quejes. Hay quien dice, si no me estoy quejando, te estoy platicando nada más. Sí, pero la plática ¿de qué es? Claro. Llámale como quieras, te estás quejando. Yo nomás decía, ¿qué estabas diciendo? Una queja. ¿Cierto? No te estés quejando. Amados, si no reconocemos que Dios está en el control de mi vida, de mi casa, de mi iglesia, entonces lo que estamos discutiendo y quejándonos, ¿sabes de qué es? De Dios mismo. Te estás quejando que Dios no tiene el control. Es tanto como si dijéramos, ¿sabes qué, Señor? Estás haciendo un pésimo trabajo. Dios, la estás regando. ¿Y Dios la está regando en nuestras vidas? No. Tenemos un Dios que es perfecto. Planea las cosas con tanto detalle que no se equivoca. Observa tu propio organismo. Aún la ciencia no ha podido reproducir el movimiento que tú tienes en tu organismo, en tu cuerpo, en tus miembros. Cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con su perfección. Te mueves con una perfección asombrosa. Te quiero decir esto, amado. ¿Cómo manejamos este asunto? Con un cambio de perspectiva. ¿Cómo podemos evitar el estarnos quejando y el estar haciendo rumores, el estar haciendo todo este tipo de cosas en las circunstancias? Con un cambio de perspectiva. Una perspectiva que ve la mano de Dios en las circunstancias de nuestras vidas. Y eso nos lleva a la segunda acción que debemos observar al abrir y participar en un grupo de vida. Número 2, ¿qué dice el número 2? Ver la obra de Dios en las personas. Fíjate qué interesante. Primero es ver la mano de Dios en las circunstancias. Las circunstancias es algo externo. Ahora viene la obra de Dios en las personas. ¿Cuántas personas dicen, sí, yo sí creo en Dios, pero no le creen a Dios? Y te quiero decir, cuando Dios empieza a cambiar a las personas, difícilmente crees que las personas han cambiado. Yo lo conozco. Si alguien lo conoce, pregúntame a mí. Yo he vivido con él 30 años, 40 años, 50 años. No va a cambiar. Y nos atrevemos a afirmarlo categóricamente. Filemón 1:16a, vamos conmigo. ¿Qué dice? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Circula por favor como hermano amado. ¿Hay personas que tú odias? ¿Hay personas con las que tú terminaste molesto? ¿Hay personas con las que tú tienes rencillas y rencores del pasado? Seguro que sí. Y van a decir como un veracruzano dice, los odio con odio. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Tendría Filemón razón de rechazar a Onésimo? A lo mejor dijo, bueno, pues una boca menos que alimentar, tener un flojo y luego alimentarlo, pues qué bueno que se fue.
Pero fíjate qué interesante. Para un pueblo como el cristiano que ha recibido tanta misericordia, ¿cómo podemos ser una comunidad que no actúa en gracia? ¿Entendiste lo que dije? Recibimos tanta gracia y tanta misericordia del Señor y nosotros somos apáticos a compartirla. Dijo el Señor Jesús, de gracia recibes, de gracia dad. Y no lo hacemos. Amados, una de las experiencias más reconfortantes es saber que por medio de ti alguna persona ha cambiado su perspectiva de vida mundana y la ha cambiado a una perspectiva de vida espiritual. Reconforta, amado. Saber que alguien que tú conocías de una vida pecaminosa, y no te quiero relatar todo lo que le sabías, pero que el Señor lo haya cambiado y haya transformado su vida, es bastante reconfortante. ¿Sabes qué sucede en una circunstancia así? Estás viendo la obra de Dios en las personas. Y te voy a decir una cosa, yo no sé si te ha pasado. Poquitito antes de que mi familia y yo nos fuéramos a Guadalajara, el Señor ya había despertado en nosotros la responsabilidad de compartir el Evangelio con otras personas. Familia Díaz Barrios, Alejandro y Angélica. Su papá me dice, habla con mi hija y su marido porque están pensando en dejarse. Y los visito y les presentamos mi esposa y yo el Evangelio. Y empiezan a escuchar. Y sacaron sus Biblias. Y después llevamos las nuestras. Eso fue en agosto. En diciembre llegan a la Navidad y dan su testimonio. Le damos gracias a Dios porque el hermano Hugo fue y nos presentó el Evangelio. Él no lo sabe, pero el día que llegó, mi esposo y yo nos habíamos puesto de acuerdo para divorciarnos y repartirnos los bienes y los hijos. 14 años han pasado y no se les olvida la fecha y no se les olvida que por la palabra de Dios fueron transformados. ¿Sabes cuánto alegra nuestro corazón? Cada vez que llegamos a Taxco, siempre somos invitados a su casa. Nos invitan a comer, nos invitan a cenar. Les gusta tenernos en su casa porque tienen gratitud por lo que Dios hizo a través de nosotros. Amado, en el viaje de Pablo a Roma, él estuvo 14 días bajo una terrible tempestad en el mar Adriático. Dice la Biblia que esa tormenta se llamaba Euroclidón. Una tormenta terrible. 14 días no comieron del miedo que tenían en esa tormenta. Dice la Biblia que se salvaron los 276 que iban en el barco, después de que Pablo les compartió que Dios le había hablado para decirle que todos serían salvos del naufragio. Y entonces llegaron a la isla de Malta. No sabían que era la isla de Malta, pero llegaron a la isla de Malta y uno de los hombres que poseía mayores propiedades en la isla se llamaba Publio. Los recibió y los alimentó por 3 días. Imagínate 276 visitas en tu casa para darles de desayunar, comer y cenar. ¿Cuánto te gastarías? Aunque les des lo más económico, son 276. ¿Cuánta gente necesitas? Y Publio los recibió. ¿Y sabes qué sucedió? Casi nada. El padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Vamos conmigo. Hechos 28:8. Vamos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos. Después de haber orado, le impuso las manos. ¿Sabes qué pasó ahí? Gracias por tu hospitalidad, Publio. He escuchado que tu papá está enfermo. ¿Puedo verlo? ¿Eres médico? No, pero soy creyente en Jesucristo. ¿Me permites verlo? Pues sí, vamos a ver a mi papá. Ponte sus zapatos de Publio. Ponte en los zapatos del papá. No son creyentes. Y llega Pablo y le pregunta. Me llamó la atención porque la Biblia dice aquí disentería. Yo no sé si se refiere a la disentería que nosotros conocemos, pero 2, 3 veces tuve que revisar. Así dice la Biblia, disentería.
Y llega Pablo, le impone las manos, ora con él y es una oración de fe. Dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo. Y fue sanado. ¿Tú sabes qué significa eso? Tu paciente, tu ser querido es sanado. Como suele suceder en estos casos, de inmediato se corrió la voz de lo que Pablo hizo. ¿Y sabes qué pasó? Las personas con necesidad aparecieron de inmediato. Mira lo que sucedió, Hechos 28, 9, 10, vamos conmigo. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Te das cuenta? Amado, cuando tú sirves ofreciendo medicina, no solamente ves personas sanadas, también ves personas muy agradecidas por lo que tú has hecho en sus vidas. Y te quiero decir una cosa, si la enfermedad que estas personas tienen es la enfermedad del alma, falta de esperanza, falta de vida espiritual, te quiero decir una cosa, te lo van a agradecer toda su vida. Y van a querer tenerte en un lugar especial. Eso significa abrir tu casa para un grupo de estudio bíblico, un grupo de vida. Por eso se llaman grupos de vida. Es nueva vida, un cambio de vida para las personas y para ti y para tu familia. Ese es el desafío que tú tienes al ver la obra de Dios en las personas. Así que si vamos a tener la nueva perspectiva que el Señor quiere que tengamos, tenemos que ser capaces de reconocer la obra de Dios en los demás. ¿Y sabes qué? La mejor manera es en tu casa, abriendo tu casa para un grupo de vida. Y eso nos lleva al tercer punto de observación, número 3, ver la perfección de Dios en el resultado. Filemón 1:16, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya le dijo, recibe a Onésimo, recíbelo porque ha cambiado. Si no lo haces por él, hazlo por mí. Pero mira, sobre todo, hazlo más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El beneficio va a ser más para ti, tanto en la carne como esclavo, como en el Señor. ¿De qué está diciendo? Dice, ahora Onésimo significará mucho más para ti, tanto como esclavo, como un hermano en el Señor. Tú tienes una iglesia. En tu casa hay una iglesia. Este hombre te va a servir porque ahora es creyente. No solamente es un siervo, no solamente es un esclavo. Amados, ¿sabes qué está diciendo Pablo? Necesitamos ejercitarnos en una perspectiva que a través de los ojos de la fe veamos que Dios ha hecho y está haciendo cosas maravillosas. Hoy en día las personas creen menos en los milagros. ¿Será que Dios dejó de hacer milagros? No. El hombre dejó de proclamar su palabra. Pero te puedo asegurar, Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Pero nos hemos alejado de permitir que Él haga milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amado, el desafío para Filemón era cambiar su perspectiva respecto a Onésimo. Dice, ya no es el mismo que se fue, pero tú tampoco eres el mismo que cuando se fue. Fíjate qué interesante. Onésimo no es el mismo esclavo que salió huyendo, pero tú ya no eres el mismo patrón que cuando él se fue. Ahora es un patrón diferente. Eres un patrón creyente en el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de persona eres tú, amado? ¿Qué tanto has cambiado? Porque mira, el desafío era que Filemón necesitaba dar la bienvenida a su esclavo fugitivo, dar gracias a Dios de que no solamente había recuperado a su siervo, sino que había ganado un hermano en la fe, había ganado un siervo con una nueva mentalidad. Tenemos que echar un vistazo de vez en cuando para hacer un balance de lo que Dios ha hecho a través de las circunstancias que muchas veces no entendemos en el momento, amado. No lo entendemos. Y ver que verdaderamente Dios ha tenido un plan mejor que el nuestro. Te digo una cosa, no les voy a decir una mentira, mi esposa, mi familia y yo no queríamos venir a Querétaro.
¿Sí o no? Prácticamente nos hicieron manita de puerco. ¿Creen que estábamos contentos de venir? No. Pregúntenme si nos queremos ir. Luego hablamos. No nos queremos ir, amados. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está sorprendiendo. Porque estamos viendo la obra de Dios en las personas, en las circunstancias. Hoy 2 personas que tenían años que no se veían se acaban de reconocer. Se conocieron en Acapulco. ¡Qué sorpresa! ¡Amigui! Y el abrazo y el beso. Ya las conocerán, allá están atrás. Bienvenida, Rocío. Es la obra de Dios en nuestras vidas, amados. Hace 3 años esta reunión era un sueño. Qué alegría me da verlos. El sábado pasado hubo una boda. Estaba lleno este lugar. 100 personas en este lugar. Yo dije, ¿cuándo seremos 3 cultos de 100 personas? Y eso queremos, agradar al Señor con nuestras vidas. Amado, ¿te das cuenta? Tenemos que echar ese vistazo. Dios ha tenido un plan mejor que el nuestro cuando nos trajo a Querétaro, y seguramente tiene un plan mejor que el suyo cuando los trajo a Nuevo Amanecer. Pero tenemos que abrir y cambiar nuestra perspectiva de vida cristiana. ¿Dónde está la perfección de Dios, amados? ¿Dónde está la perfección de Dios? Cuando veas que al haber servido a los propósitos de Dios, no solamente cambió la vida de otros, al abrir tu casa para un grupo celular, ese grupo de estudio bíblico al que le llamamos grupo de vida, sino cuando tú ves que también cambió tu propia vida. Tú no lo sabes, amado, pero cuando abres tu casa, cambia tu vida. Cambia tu vida. El resultado de tu servicio es cambiar vidas transformadas. Cuando tu perspectiva respecto a evangelizar cambia de una actitud pasiva a una actitud activa, entonces y solo entonces vas a alcanzar la perfección de Dios en los planes que tiene para ti. Mira lo que dice su palabra. Jeremías 29, 11, 13, vamos conmigo. Porque yo sé, vamos todos juntos, vamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amado, se necesita un cambio de perspectiva cuando se trata de agradar a Dios y ser uno de sus colaboradores en la proclamación de su palabra. Tú tienes que cambiar tu manera de ver la vida, especialmente tu vida cristiana. El Señor nos desafía a confiar en la clase de pensamientos y planes que tiene para cada uno de sus elegidos, te incluye a ti. Si verdaderamente tú piensas que eres un elegido de Dios, esto es para ti. Porque dice el Señor, tengo planes de paz y no de mal, para darte la bendición que esperas. ¿Qué bendición estás esperando, amado? ¿Estás cumpliendo con los propósitos de Dios? Porque Él los tiene preparados, tiene planes de paz y no de mal. Esta es la perfección de Dios, amado, que podamos comprobar los pensamientos que tiene sobre nosotros para nosotros. Amados, necesitamos abrir por lo menos 7 casas para proclamar la palabra de Dios en el 2015. Nos estamos preparando para el crecimiento espiritual de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Servir y transformar a Querétaro para Cristo. Pero te digo una cosa, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Nadie va a venir a hacerlo por nuestra iglesia. Es nuestra obediencia y nuestra gratitud a Dios lo que tiene que hacerlo. Si verdaderamente tú has sido llamado, hay una línea que tú debes reconocer abajo. Dice así, yo soy el responsable. A mí me ha llamado, a mí me ha desafiado y seré el bendecido. Amado, serás el primer bendecido. Y yo oro porque esto sea una realidad
en tu vida. Oramos.